Bueno, ¿cómo andan? Yo soy Gabriela, acá estamos con Pablo y con Laura para esta webinar. Bienvenidos. Si quieren pueden abrir cámara, pueden abrir micrófono para saludarnos. Les cuento cómo va a ser la dinámica de hoy. Vamos lo primero que vamos a hacer es la posibilidad de un repasito. Entonces, lo que van a poder ustedes elegir el tema. Ahora yo les pongo los temas que tienen Les paso dentro del yo, curso de sí. introducción y pueden votar y en función del tema que salga, Pablo hace una repasada de ese tema y después de eso abrimos una sesión de consulta para cualquiera de las temáticas que quieran consultar del resto de los módulos. Así que lo que les Perfecto. pedimos es que ahora nos dejen por el chat de estos temas que están acá, que son los que, si es que los llegaron a ver todos o de los que hayan visto, qué módulo les gustaría repasar. Nos tomamos 3 minutitos para eso, somos poquitos, así que los leo. Podemos empezar un poquito repasando las herramientas y de ahí vamos a los procesos de planeación. Eh, bueno, buenas tardes. La verdad que es un gusto poder tomar contacto con ustedes y poder conversar un poco acerca de estas cosas. El, el ser humano es una especie, digamos, que aprendió a usar herramientas, ¿no? No es el único animal que usa herramientas, pero el ser humano se especializó en el desarrollo de herramientas y esto le permitió tener la posición predominante que tiene hoy en el planeta. Y hay, en términos conceptuales, podríamos decir que hay muchísimas herramientas y casi no podemos hacer nada sin ellas, es decir, directamente no podemos ni tomar agua si no tenemos un vaso o, digamos, todo lo hacemos con alguna herramienta. En el caso de trabajo con la naturaleza, Alan Savory clasificó las herramientas como en 6 cajas, en 6 bolsas, ¿no? Y la primera que pone ahí es la tecnología, entendiendo como tecnología todos los desarrollos, sobre todo los desarrollos de máquinas, de herramientas o de insumos que permiten modificar o generar resultados productivos. Y acá tenemos, en tecnología, tenemos desde el riego, pasando por las labranzas, las máquinas de las semillas mejoradas, eh, los aparatos, la tecnología de GPS para hacer, digamos, agricultura de precisión, todo eso es tecnología. Y digamos, en términos generales, mucha de la tecnología que hoy tenemos acceso es provista por un sector industrial, en donde la lógica que se utiliza en muchos casos es la del pensamiento lineal, es decir, un suelo no está muy productivo y entonces tenemos un set de fertilizantes, distintos fertilizantes que podemos agregar para que las plantas produzcan. O tenemos una maleza y la tecnología nos permite controlarla aplicando algún líquido, algún herbicida que va a controlar la maleza. Eh, en el manejo holístico no hay herramientas buenas o malas, todo depende del contexto en que se apliquen y nosotros no renegamos. Hay tecnologías que son muy útiles, por ejemplo, todas las tecnologías de captación de agua, de cosecha de agua, de transporte de agua, las tecnologías de riego, las tecnologías de alambrados, las tecnologías para manejo de animales o de identificación. O sea, hay un montón de tecnologías que son de una gran utilidad y el peligro, o sea, lo que hay que tener el ojo abierto es cuando la tecnología nos lleva a lugares que van en contra de si nuestro contexto holístico es regenerar la tierra y es lograr que los procesos ecosistémicos funcionen. Bueno, hay algunas tecnologías que nos llevan en el sentido opuesto. Entonces,
es importante entender cuáles son los efectos que tienen las cosas que hacemos, y también es importante testear antes de tomar una decisión, realmente revisar si eso es lo que es la mejor opción, mirando el todo, no mirando solamente la maleza. Así que bueno, no hay un prejuicio contra todas las tecnologías, sí hay los ojos abiertos para no hacer cosas que van a contramano de lo que estamos queriendo promover. La segunda herramienta, y es la más, si se quiere, la más conocida, perdón, la más antigua, es el fuego. Digamos, el hombre comenzó a evolucionar como especie. Uno de los primeros inventos fue dominar el fuego y aprendió a quemar, y el fuego fue usado desde el inicio de la humanidad para muchos usos, y hoy actualmente se utiliza el fuego de manera habitual, sobre todo en los pastizales subtropicales, o se utiliza para eliminar bosques que van a ser destinados a agricultura o a ganadería, o se utiliza fuego en pastizales subtropicales que acumulan mucha biomasa muerta y esa biomasa pierde calidad. Entonces se usa el fuego como una forma de reverdecer, digamos, volver tiernos esos pajonales. Y esto sucede en miles de millones de hectáreas de pastizales subtropicales en el planeta. El fuego no es un elemento natural, como alguna gente dice. Los estudios sobre la frecuencia de fuegos antes de la llegada del ser humano dan que el fuego era infrecuente en casi todos los continentes antes de que llegara el hombre, pero el hombre sí, desde el comienzo se le dio por usar el fuego como herramienta. Y bueno, en la actualidad se usa muchísimo. Y el problema del fuego es que primero es una oxidación rápida, digamos, es una gran emisión de carbono y otros gases tóxicos que van al aire. Pero aparte, el fuego resetea el sistema, y muchas veces las plantas que se quieren controlar son las primeras que vuelven. Es decir, nos va llevando el uso repetido del fuego a comunidades que son resistentes a fuego, y se van perdiendo las especies que son menos tolerantes. Así que el fuego puede estar muy bien cuando uno necesita resetear un ecosistema, por ejemplo, un lugar que ya ha pasado determinado umbral y que no es manejable. Es posible que un fuego pueda ayudar a poner en marcha un proceso de regeneración, pero lo que tenemos que estar atentos es a no usar el fuego como muleta de un mal manejo. Es decir, estamos manejando mal el pastizal y como no alcanzamos a comernos el pasto que producimos, entonces se nos pasa y terminamos quemándolo. Eso, bueno, el fuego repetido claramente tiene efecto negativo sobre todo, sobre la fauna, sobre el pastizal, simplifica los pastizales, favorece especies indeseables, y en general, bueno, hay muchos nutrientes que se pierden si el fuego, sobre todo si el fuego no está bien hecho y está hecho, ocurre en mala época y se alcanzan altísimas temperaturas, que se calcina el fuego, y ahí hay una volatilización y pérdida de nutrientes, y aparte una esterilización del suelo, digamos, una pérdida de biología. Hay normas para manejar el fuego para que sea menos dañino, lo que se llama las metodologías de fuego prescripto, así que en el manejo holístico no descartamos usar el fuego en alguna ocasión, sí consideramos que es negativo usarlo de manera habitual como reemplazo de un buen manejo. La tercera herramienta, y tal vez la más clásica en el manejo de pastizales en la literatura, es el descanso. Esto es sacarlos, digamos, suspender el pastoreo, digamos, sacar los animales. El descanso implica excluir el pastoreo por un tiempo, y ha sido claramente lo que ha propuesto la ciencia del manejo de pastizales por mucho tiempo,
Casi siempre todos los ensayos comparan contra una clausura, digamos, contra un lugar sin animales, partiendo del concepto de que los animales son un disturbio y son algo del cual hay que defenderse. Nosotros hoy sabemos que el animal y el pastoreo son parte del funcionamiento saludable de un ecosistema, lo que pasa es que hay que hacerlo bien. Así que el descanso es muy importante para recuperar un pastizal agotado, para un pastizal que está muy degradado por un mal manejo. Claramente el descanso es necesario, pero el descanso tiene que estar en la cantidad suficiente. Es decir, cuando el descanso es demasiado largo, las plantas comienzan a acumular material de estaciones o de años anteriores. Ese material se oxida, se pone gris o se pone marrón, y ese material oxidado impide la llegada de luz a las raíces, y eso, perdón, a las coronas, y esa falta de luz hace que tengamos menos rebrotes, menos macollos, menos hojas. Así que la pregunta central del descanso es por cuánto tiempo, y no incurrir en lo que llamamos sobredescanso, un exceso de descanso. El efecto, digamos, del descanso varía mucho según en qué lugar de la escala de distribución de humedad estemos. Es decir, en los lugares de distribución constante de humedad, los lugares más húmedos, el descanso rápidamente restablece la función ecosistémica, la biodiversidad y la salud del suelo. Lo hace muy rápido, porque lo que pasa es que lo que hace es restablecer la forma climáxica que es el bosque. Es decir, ustedes en cualquier lugar del noreste de Argentina o en el Chaco o en el trópico dejan algo sin pastorear y inexorablemente va a volver a ser un bosque. El bosque vuelve. Así que el descanso en los lugares con distribución constante de humedad es bueno para el ecosistema. Ahora, si uno quiere hacer una producción ganadera, el descanso obviamente no le va a permitir producir nada con ganado. Pero cuando vamos hacia los sistemas de distribución, los ambientes con distribución estacional de humedad, ahí se da vuelta completamente la tortilla. El descanso no incrementa la biodiversidad, ni la cobertura del suelo, ni la estabilidad del sistema, sino que a la larga el descanso termina siendo destructivo para los ambientes con distribución estacional de humedad, que han evolucionado durante milenios con herbívoros que tenían el trabajo de procesar el material, de quitarle a esas plantas el material viejo, ya que la descomposición es tan lenta, acelerar el ciclo de carbono y permitir que todo se vaya renovando, que ciclen los nutrientes ahí. Entonces, hay varios lugares de Patagonia que uno puede ir a visitar, que testimonian esto que les digo. El más fácil es el aeropuerto de San Carlos de Bariloche. Si van para Bariloche, en el aeropuerto ahí hace más de 60 años que no entra un animal, y contrariamente a lo que se pensaría, 50, 60 años de descanso lo que generan es un pastizal muy pobre, muy degradado, en donde vuela arena, donde hay pedestales de erosión eólica, y todo lo que está ahí se ve gris completamente por la cantidad de material oxidado que hay en superficie. Así que con el descanso hay que tener claro que dependiendo en qué ambiente estemos, es cómo va a funcionar la herramienta. Después, obviamente, la otra herramienta es el pastoreo. El pastoreo como herramienta es casi innovador, porque siempre en la ciencia del manejo de pastizales el pastoreo está descrito como un disturbio negativo, pero en realidad el pastoreo puede ser una herramienta de regeneración, como también mal manejado puede ser una herramienta de desertificación o degradación de tierras. El pastoreo realizado de mala manera
en la forma de sobrepastoreo o de descanso parcial, termina degradando la tierra. Pero si nosotros nos proponemos regenerar un pedazo de tierra, cualquier lugar de la región pampeana, del norte o de la Patagonia, no lo podemos hacer si no tenemos animales, y no lo podemos hacer si no planificamos el pastoreo. Entonces, el pastoreo planificado, combinado con un descanso planificado, permite regenerar tierras, y es una herramienta fantástica. Y los animales, bueno, cumplen un rol muy importante para la salud del pastizal, varios roles, desde, obviamente, como ya dije, reducir el material que está en superficie, generar mantillo que voltean con sus pezuñas, enterrar semillas, romper costras, generar micrositios para la germinación de plántulas. Bueno, el estiércol, que contiene nutrientes, pero más que nada contiene biología, es decir, toda la biología del rumen y del intestino pasan a la tierra y conectan, y digamos, es una inoculación biológica, una bosta. La orina también, digamos, fertiliza, y digamos, el rol del animal está haciendo eso y está retirando el material, permitiendo que entre la luz a la base de las coronas. Así que es una herramienta muy importante. Otra herramienta son los organismos vivos, y este es un nombre genérico, pero en realidad se refiere básicamente al rol del ecosistema, de la biota del suelo y de la microfauna. Digamos, son herramientas, aunque uno no les puede decir qué es lo que tiene que hacer, pero sí puede favorecerlas, ¿no? Por ejemplo, bueno, bajo tierra tenemos todo un ecosistema completo que arranca desde las raíces de las plantas, que están alimentando a comunidades mutualistas de hongos, bacterias, que le proveen nutrición y agua a la planta, y a su vez esos microorganismos que viven de la planta como mutualistas son el alimento de distintos niveles de predadores, digamos, de nematodes, flagelados. Tenemos distintos tipos de organismos que tienen un rol predador y que van controlando al nivel inferior, digamos, como en todos los lugares de la naturaleza, casi nunca hay un herbívoro sin haber un predador. Y en esa cadena terminamos finalmente en artrópodos, digamos, distintos tipos de artrópodos, que son predadores tope, y también tenemos que contar aves y tenemos que contar pequeños animales que se alimentan de la microfauna. También hay roles muy importantes como el de los polinizadores o el de los insectos predadores que predan a las plagas de las plantas. Digamos, así que hay en la microfauna, estos organismos vivos están cumpliendo un rol importante en el ciclado de nutrientes y en el equilibrio de un ecosistema, y muchas veces no son considerados ni siquiera en la ecuación. Y muchas veces se toman decisiones que por ahí, por controlar un insecto que nos causa problemas, terminamos cargándonos el ecosistema completo. Y finalmente, la sexta herramienta es lo que se llama impacto animal. Pastoreo sería la herramienta de la defoliación, de comerse el pasto. El impacto animal es más bien el impacto físico que tienen los animales, el pisoteo, el bosteo. Y el impacto animal se da de dos maneras. Uno es lo que llamamos densidad animal, que es, por ejemplo, en un sistema intensivo de manejo, metemos una carga de 100, 200, 1000 vacas por hectárea, y es como meter una máquina, ¿no? Un rotovator, es decir, los animales tienen un consumo voraz, no miran dónde pisan, no pueden controlar dónde bostean, entonces se produce un masazo, un golpe muy fuerte sobre la tierra, que normalmente tiene efectos positivos y se puede usar para
varias cosas. Por ejemplo, para romper costras, para controlar especies indeseables, para promover la siembra de otras. Así que la verdad que impacto animal es una herramienta formidable. La otra forma que tiene, en vez de la densidad, es lo que se llama efecto manada. Cuando estamos en superficies grandes, como podría ser en la Patagonia, nunca se alcanzan densidades de animales muy altas. Entonces, para producir impacto animal necesitamos generar lo que se llama efecto manada, que sería, digamos, de alguna manera estimular a los animales para que salgan de su comportamiento natural, tranquilo, y se comporten de una manera diferente como lo harían con predadores. Así que se puede hacer atrayendo a los animales con un rollo, con algo que les guste mucho, o rodeándolos y trabajándolos, digamos, reteniéndolos en determinado lugar para que se alcance la densidad en ese lugar donde los estamos juntando, a pesar de que el potrero tenga muchísimas hectáreas. Así que esas son las 6 herramientas. El impacto animal tiene una particularidad, uno tiene que saber cuándo y cómo hacerlo. Uno no haría impacto animal con animales pariendo, por ejemplo, con animales de alto requerimiento. Uno debería elegir porque sabe que cuando uno fuerza a los animales a comer todo lo que hay en un lugar y a hacer impacto físico, la producción individual se puede resentir. Así que el dicho es que el descanso o el tiempo de recuperación, la planificación del pastoreo es una obligación. En cambio, el impacto animal es una decisión que es una herramienta que uno saca de la caja cuando la necesita. Y es importante tener en claro que el manejo holístico no es trabajar los animales siempre con alta densidad. A veces se logra, hay veces que el campo tiene muchos potreros y se logran altas densidades animales, pero hay muchísimos casos en donde estamos lejos de tener altas densidades animales y no tenemos un gran impacto animal, igual podemos regenerar tierras. Así que 6 herramientas, recordemos, tecnología, fuego, descanso, organismos vivos, pastoreo, impacto animal. No hay una herramienta mejor que otra. Hay contexto para tomar decisiones y hay tratar de comprender cuál va a ser el efecto de cada herramienta sobre los procesos ecosistémicos que estamos queriendo optimizar. Así que hasta ahí llegaría con la parte esta de herramientas. ¿Quieren que hagamos unas preguntas acá? Sí, Pablo, hay alguna acá en el chat. Estaría bueno. Pregunta Dale. Alfredo si han probado de suministrar a través de los bovinos microorganismos que uno quiere incorporar, por ejemplo, agregándole al agua. No, no hemos hecho eso. No tengo experiencia sobre ese tema. Y después, bueno, hay un comentario. ¿Querés hacerlo, Alfredo? Desmuteate el tema de las semillas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bueno, Hola. arrancamos este año. Yo estoy en Venado Tuerto, en una zona netamente agrícola, pero que tiene su porcentaje de campos naturales más bien inundables. Y bueno, la idea fue, siempre la ganadería fue algo muy, muy, digamos, al margen. Pero bueno, arrancamos con esto de ir aumentando la carga para usar la ganadería también en la parte agrícola, para usar los cultivos de servicio. Y bueno, para mejorar el pasto natural, es como que yo veo que hay dos formas: o dejar que la naturaleza se trabaje con los descansos, no sé, haciendo potreros cada vez más chicos para que los descansos sean más largos, pero es un poco lento para la ansiedad que uno maneja acá en la zona agrícola. Entonces estamos viendo a ver qué se puede hacer para incorporar especies, ya sea intersembradas o al voleo. Y por lo que decías recién, me parece que eso, lo del manejo en manada, está bueno para atrás de la siembra poder mover el suelo. ¿Eso lo ves un manejo que es factible? ¿Lo han hecho en algún lado?
¿Cómo lo Sí, hacen? sí, es factible, todo depende de la escala. Si es un campo grande, Sí, es un campo por grande. ahí es un campo grande, por ahí la cantidad de hectáreas que vos podés hacer al mismo tiempo con eso es más limitado. Pero bueno, nosotros normalmente lo que recomendamos es comenzar con la planificación del pastoreo y ver Ujú. cuál es la respuesta del campo. Es decir, no hay que apurarse a gastar plata en la mejora de los pastizales, porque hay mucho banco de semillas, depende cuál es la historia de los lotes. Si viene de mucha agricultura, perdón, voy a rectificarme. Si viene de una historia agrícola con mucho movimiento de suelo, mucha maleza, probablemente quieras ir rápidamente a una pastura y no esperarlo. Ahora, si es un bajo o es un lugar que no ha tenido mucha agricultura y están las especies nativas, capaz que conviene darle una o dos temporadas y esperarlo, porque hemos visto respuestas muy interesantes que no te cuestan nada. Es decir, a menos que tengas mucha plata para destinar a tu campo, me parece que es prudente esperar un poco. Después sí, se puede intersembrar, digamos, por ahí lo más rápido. Si es un campo grande, lo más rápido es hacer una intersiembra con especies adaptadas, buscando la mayor diversidad de especies posible. Y sí, si uno tiene la capacidad de hacer parcelas chicas, usar los animales está perfecto. Vos podés tranquilamente eh, bolear semilla en un lote antes que entren los animales, que los animales estén en el lote y lo pisan y lo entierran. Esto lo hemos visto y funciona bien. Lo que pasa es que para que tenga ese efecto tienen que estar bastante concentrados los animales. Entonces, en un potrero grande, para que hagan el efecto, tenés que reducirlo a parcelas bastante pequeñas en donde Ujú. realmente alcances densidades altas. Está bien. Ok. Bueno, ¿qué les parece? Vemos un poquito lo de los planes, los procedimientos de planificación y ahí vamos al conversatorio general. ¿Les parece? Hola, Oscar. Lo Perfecto. tenemos a Oscar. Qué grande. Hola, ¿cómo estamos? Hola, Ya, Oscar. ya te estaba poniendo Te está- ausente, Oscar. Sí, te estábamos extrañando, No, hombre, Oscar. ¿cómo crees? Lo que pasa, voy saliendo del quirófano y dije, se me pasa la reunión, pero ya estamos aquí. Qué bárbaro. Bueno, ya Ah, te sabes de memoria. El próximo webinar lo das vos, Oscar. Ya me sé casi todas las preguntas. Un abrazo, ingeniero. Bueno, igualmente. Bueno, Oscar es médico, como habrán escuchado, está en México, pero también es productor y bueno, nos sigue todos los webinars, y que es un amigo de Internet. Bueno, veamos un poco hizo la los especialización. Sí, sí, Además es educador, hizo la especialización. sí, sí, ya es todo un experto. Bien, veamos un poco los procedimientos de planificación. Eh, en el fondo, o sea, el manejo holístico. ¿Alguien me puede decir cuándo el manejo es holístico? ¿Quién abre el micrófono y me dice, ¿cuándo es holístico el manejo? Vamos a tener que empezar a poner algún premio, Pablo. ¿Sí? ¿Puedo El que decir? viene con la respuesta, Claro. Me imagino que cuando no hay una sola respuesta, cuando como que tenés muchos criterios para tomar decisión. O sea, querés tomar una decisión, bueno, hay miles de criterios para tener en cuenta. Y es Eh, cambiante, o sea, no siempre hay una respuesta, siempre hay varias y nada. Está bien, pero no es, Pero, no es exactamente eso. Estuviste cerca, pero no es exactamente eso. Pero bueno, para no hacerla muy larga, esta pregunta es clave. El manejo es holístico cuando hay un contexto holístico para tomar decisiones. Es decir, cuando hemos definido con precisión qué es lo que queremos lograr en lo ambiental, en lo social y en lo económico. Y eso, que suena bastante obvio, no es tan obvio. Y en la mayoría de los campos donde trabajamos,
bueno, cuando falta el contexto pasa de todo un poco. Así que primero tiene que haber un contexto definido. Y después hay 3 procedimientos de planificación que se informan entre sí, es decir, no son independientes, y los 3 de alguna manera están entrelazados y vinculados fuertemente. Pero bueno, la planificación del pastoreo es el procedimiento más conocido. Mucha gente confunde planificación holística del pastoreo con manejo holístico, pero yo puedo estar planificando el pastoreo, pero seguir tomando decisiones lineales en todo el resto. Así que no confundan manejo holístico, que se refiere al todo, a la totalidad, a las relaciones humanas, a cómo estoy enfocando el negocio, a planificar el pastoreo holísticamente, que eso vendría a ser como una fracción, como una parte del manejo holístico, pero no es todo. En el manejo holístico del pastoreo, bueno, tiene algunas particularidades. Se planifica el pastoreo 2 veces al año, una en esta época cuando comienza la temporada de crecimiento, por lo menos en este hemisferio, y otra cuando termina, digamos marzo, abril. Y en esas sesiones de planificación se junta todo el equipo de que está trabajando. Es un día lo más importante que hay para hacer ese día es sentarse como un equipo y conversar, analizar cómo nos fue en el plan anterior y decidir cómo vamos a manejar los animales en los próximos 6 meses. Y para eso se usa una guía, una ayuda a memoria, que nos va llevando paso por paso hacia la resolución del plan y que tiene la virtud que cada paso de alguna manera va informando y va condicionando al que sigue. Con lo cual uno puede meterse en la complejidad de lo que es un sistema ganadero sin olvidarse de aspectos que pueden ser cruciales, ¿no? Entonces, esto Alan Savory lo sacó de la Academia Militar Inglesa. Los generales ingleses o los oficiales ingleses usaban una ayuda a memoria para prepararse para las batallas, y nosotros usamos una ayuda a memoria para prepararnos para cómo vamos a hacer en el plan abierto para producir la mayor regeneración posible, para producir la mayor cantidad de pasto posible y a su vez para lograr la mejor producción animal de lo que tengamos, vacas, ovejas, aves. O sea que en esa planificación vamos a integrar lo social, las vacaciones, el calendario sanitario, todo eso se considera paso por paso. Los potreros que necesitan atención especial, los potreros donde no habría que estar porque nos va a pasar, está el toro del vecino, ahí no hay que estar en tal fecha. Bueno, un montón de cosas que a uno, si lo hace de memoria y sin la guía, seguro que se le escaparían. Así que usamos una guía y usamos una planilla. Y la planilla de pastoreo, no sé si la han visto en los videos, pero es una planilla que tiene, es una matriz que tiene 210, 12 columnas, que son los días, y tiene para cada fila es un potrero, y entonces, bueno, se trabaja sobre esa planilla que tiene la virtud de que uno puede ver 7 meses para adelante. Prueben de hacer eso en una pantalla de computadora, es imposible. Es decir, si yo quiero achicar la planilla para que se vea en la pantalla, se ve todo negro, no puedo verlo. En papel se ve, y la idea es que como esto se trabaja en grupo y se conversa, la planilla invita más a conversar y a que todos estén viendo lo que pasa, mucho más que una pantalla de computadora. Así que no hay barreras tecnológicas para hacer un plan de pastoreo holístico. La computadora puede ser de utilidad para algunas cuentas, pero está en un costadito, no es el centro. Y lo que hemos visto es que al principio, por ahí alguna gente de campo es reticente, cuando ve, no sabe bien de qué se trata lo que está pasando. Pero una vez que ven los resultados y una vez que se dio un par de vueltas, es asombroso el cambio del equipo cuando empiezan a darse cuenta de cuáles son las respuestas del campo a determinadas decisiones
Y bueno, el proceso de planificar el pastoreo nos ha permitido regenerar tierras y ver cambios notables en el funcionamiento de los campos, pero también nos ha permitido ver cambios asombrosos en las capacidades de los equipos y en el nivel de compromiso. Así que es la verdad que es fantástico. Y el plan abierto, entonces, se hace al comienzo de la estación de crecimiento y se busca realmente encontrar cuál es el ritmo, cuáles son el ritmo de pastoreo y descanso que nos permite lograr la mayor cantidad de pasto de la mejor calidad posible, pero, digamos, aumentar la infiltración, la biodiversidad y el carbono del suelo. Es decir, manejamos con varios objetivos y esos objetivos están de alguna manera correlacionados. Y lo más importante en un plan abierto es acertar con el tiempo de recuperación. Es decir, si vamos al ritmo que a esa comunidad o a esa pastura le va bien, vamos para adelante. Si hicimos todo el proceso con la planilla y la ayuda a memoria, pero le erramos con el tiempo de recuperación, y bueno, si vamos muy despacio, se nos acumula demasiado pasto viejo y podemos llegar a tener problemas de sobredescanso. Y si vamos demasiado rápido, lo que estamos haciendo es sobrepastorear. Y entonces nuestra respuesta, la respuesta del pastizal va a ser a media máquina, digamos, no va a ser la respuesta que ese ambiente podría tener. Así que esa es la decisión más importante en un plan abierto. En el plan cerrado, como dice su nombre, plan cerrado porque el stock de pasto yo lo conozco a entrada del invierno, yo sé cuánto pasto tengo en cada potrero, puedo estimar un crecimiento invernal, pero la verdad es que lo que uno desea es llegar al otoño con todo el pasto que se necesita para pasar el invierno. Así que ahí hacemos la evaluación de pastizales, que le llamamos Standard Grass o EOB. Evaluamos los pastizales en otoño, calculamos cuánto pasto tenemos y planificamos todos los pastoreos hasta la primavera que viene. Aquí el enfoque es distinto. En el plan cerrado lo más importante es que la demanda y la oferta de forraje estén empatadas, digamos, que nos alcance el pasto para salir, digamos, para llegar a la primavera con los animales en buen estado y que no hayan pasado escasez de alimento y que no hayamos tenido que gastar plata en dar de comer. Así que en el ajuste de la carga animal está un poco el secreto del plan cerrado. En el plan cerrado, dependiendo del tipo de pastizal, podemos llegar a pasar 1 o 2 veces por cada potrero hasta llegar a la primavera. Digamos que sin tener una evaluación más o menos buena de los pastizales, es difícil hacer un buen plan cerrado. Así que bueno, eso por un lado. Por otro lado tenemos el plan financiero, que se hace una vez por año y que apareció, Savory lo incorporó al manejo holístico después de aburrirse de que muchos clientes de él, que manejaban muy bien las vacas, eran muy malos manejando su negocio, y gente que, digamos, terminaba cayendo el proyecto porque no le cerraban los números. Entonces, la rentabilidad no es un lujo. La rentabilidad es una necesidad de cualquier empresa, y más una empresa agropecuaria. Necesitamos 2 cosas, rentabilidad y resiliencia. Rentabilidad en el sentido de que hay que tener una ganancia saludable, una ganancia todos los años para poder sostener el emprendimiento. Y después tenemos que tener un sistema que sea resiliente, que pueda, digamos, sobreponerse a efectos ambientales o efectos de mercado, ¿no? Es decir, por ejemplo, estamos saliendo de una sequía tremenda de 3 años en la Argentina, y bueno, resiliencia es cómo te funcionó el sistema durante la sequía y cómo responde cuando vuelve el agua. Y en eso, bueno, el manejo holístico hace mucho por ese tema de la resiliencia. Pero bueno, el tema es evitar que los productores fracasen porque no les cierran los números.
Y el plan financiero es un ejercicio sencillo para los productores que han estado en CREA, que tienen nociones de gestión. Yo diría que es casi rudimentario lo que hacemos, pero tiene 3 cosas que lo hacen único al plan financiero holístico. El primero es que hay un contexto. Y acá aparece el contexto otra vez. Si yo tengo claro el contexto, hay cosas que no me voy a meter, aunque den mucha plata. ¿Sí? El contexto define la cancha, de dónde queremos jugar y qué cosas nos hacen bien como negocio, qué clase de negocio queremos tener. Así que en un plan financiero sin contexto, uno podría terminar en cualquier lado. Con contexto, uno empieza a orientar todas sus decisiones hacia lo que quiere lograr. Así que el primero es el contexto. Lo segundo es, en el plan financiero holístico, se presupuesta cuál es el ingreso que se va a lograr y la ganancia se separa primero. Esto es, si voy a facturar 100, bueno, yo primero saco la ganancia aparte, supongamos 30, y me tengo que arreglar con los 70 que quedan. Esto se hace año por año, es un plan que es solo financiero, no incluye amortizaciones, ni intereses, ni digamos, aspectos financieros, económicos, solo financieros. Y bueno, separamos la ganancia primero. ¿Qué efecto tiene eso? Bueno, cambia completamente la psicología del ejercicio. Nosotros aprendimos en la facultad que la renta o el resultado del ejercicio era ingreso menos gastos. Y eso que te quedó ahí puede ser un número azul o rojo, pero es como que es un resultado. Y en el manejo holístico, la ganancia es una decisión previa. Entonces, si yo ya sé que tengo solo 70 para manejarme, voy a tener que ser muy creativo y voy a tener que desafiar. Por ahí prácticas que uno hace en piloto automático durante décadas y que nunca se puso a pensar si las necesitaba. Así que, y la tercera cosa que tiene es cómo se clasifican los gastos. Y a diferencia de las prácticas microeconómicas clásicas, que son, no sé, gastos variables, gastos fijos, inversiones o costos, los gastos se clasifican en 3 categorías. Los gastos generadores de riqueza, los inescapables y los de mantenimiento. Los generadores de riqueza son aquellos gastos que son nuevos y que tienen la particularidad que me pueden llegar a aumentar los ingresos o bajarme los costos. Es decir, cambian mi matriz económica, cambian mi modelo económico. No quiere decir, digamos, tiene que ser por definición gastos nuevos. Después tenemos los gastos inescapables, que son aquellos gastos en donde hay una obligación legal o moral y no tenemos cómo eludir, así que eso, ahí no hay mucho para negociar. Y esto puede ser desde, digamos, impuestos, aportes, salarios, mantenimiento de la generación anterior, ya sea legal o moralmente, uno está obligado y eso queda fuera de la discusión. Y después todos los otros gastos son mantenimiento. Y esto no significa que no puedan ser importantes o hasta cruciales, pero son lo mismo de siempre, no modifican, solo implican la continuidad de lo que estaba haciendo antes. Y cuando hay que balancear el plan, es decir, yo pronostico cuál es el ingreso, separo la ganancia, trabajo sobre lo que queda, y si no cuadra el plan, si no cierra, bueno, el balance del plan se hace con los gastos de mantenimiento. ¿Qué es lo que tiene esto de diferente? Bueno, que normalmente el productor, cuando no le cierran los números, lo que suspende es lo nuevo. Normalmente lo que hace es dejar de invertir en las cosas que lo van a ayudar a salir de su situación difícil. Con lo cual, con esa decisión lo que hace es agravar su situación difícil. Y esto lo que pone una lógica distinta, porque primero se separa la ganancia, después se separan los gastos generadores de riqueza y se trabaja para recortar gastos sobre mantenimiento.
asegurándonos que el esfuerzo para mejorar la performance económica se va a hacer. Y es un procedimiento iterativo, digamos, si no hemos podido cerrarlo en una primera sesión, tenemos que volver a empezar y ver qué cosas pueden generar más ingresos o que digamos, replantear todo hasta encontrar una solución. La gente, los productores que hacen plan financiero son pocos en proporción a los que hacen plan de pastoreo, pero les va muy bien. Es decir, hemos visto que genera buena sensación de control, de seguridad financiera hacer el plan financiero. Todos los productores deberían hacerlo, además de hacer el plan de pastoreo. Y después tenemos el plan de la tierra. El plan de la tierra o diseño de paisajes es una cosa muy interesante porque plantea diseñar el campo que queremos vivir y que refleja de alguna manera nuestro contexto holístico. Y nosotros en Ovis 21, el plan de la tierra no lo hacemos exactamente como dice el manual de Savory, porque hemos hecho una fusión de conceptos con el keyline australiano y algo de permacultura también, y en esa cocina fusión tenemos un proceso para el plan de la tierra que nos parece que está muy bueno. El plan de la tierra implica diseñar cómo capturar o cosechar agua en el paisaje, cómo llevar agua a cada lugar, cómo tener acceso a distintos lugares del campo con facilidad para mejorar la eficiencia del control, del manejo, cómo poner árboles o cómo manejar los árboles que tenemos, digamos, si hay bosque o plantaciones, cómo manejarlas y si hay espacios vacíos, cómo poner árboles en el paisaje. Y en esta parte hay mucha creatividad porque buscamos integrar no solamente la diversificación productiva, sino también, digamos, la belleza y la funcionalidad del paisaje. Digamos, los árboles contribuyen muchísimo al funcionamiento ecosistémico y entonces la búsqueda de esquemas mixtos silvopastoriles, bueno, toda vez que se puede, es algo que hacemos. Y después tenemos el tema de los edificios y las instalaciones, y acá también aparece de vuelta el contexto holístico. Si queremos que el campo sea un lugar que podamos disfrutar, bueno, las instalaciones deberían reflejar eso, tanto en comodidades como en conectividad, como en simplemente el ambiente, ¿no? Si es un ambiente agradable, hogareño, o es un ambiente que refleja el abandono. Nosotros entendemos que si alguien pretende volver a la vida rural, ser un regrarian, quiere volver no a vivir en una gamela o en un lugar que fue bueno hace 60 años, sino que quiere dejar una señal de un paso creativo por ese lugar, ¿no es cierto? Así que ahí también hay para mucha creatividad, para mucha discusión, pero normalmente acá estamos hablando de la calidad de las viviendas, de la calidad del entorno de las viviendas, de cómo hay actividades para disfrutar el campo y también las instalaciones, en el sentido de que las instalaciones para manejar animales tienen que cumplir las normas de seguridad para las personas y lo necesario para un manejo libre de estrés. Digamos, una instalación bien diseñada facilita el trabajo y hace que los animales sufran mucho menos, con lo cual se hace todo el trabajo más fácil. Digamos. Cuando los animales entran a los palos y a las apretadas, a los corrales, porque están mal diseñados, normalmente tienen buena memoria y ya no quieren entrar ahí, y es toda una lucha, digamos, cada vez que hay que hacer simplemente una vacunación. Así que manejo libre de estrés se empieza en buenas instalaciones, y eso también lo hacemos en el plan de la tierra.
Y finalmente, digamos, viene la parte de alambrados, y ahí se diseña cuál es la necesidad de alambrados, cuál sería el diseño más correcto, qué cantidad de divisiones necesitamos, qué divisiones pueden ser temporarias, qué divisiones necesitan ser permanentes, y obviamente cómo tenemos agua en cualquier lugar del campo. Así que todo eso termina dándonos como resultado un diseño del campo que queremos, del campo de los sueños, que después lo vamos a ir ejecutando en segmentos que estén en armonía, en equilibrio con nuestro plan financiero. Es decir, yo puedo saber a dónde quiero ir en 10 años, pero voy ejecutando ese plan en la medida de las posibilidades de la empresa, y para no ahogarme también financieramente por el entusiasmo. Digamos. Hay un síndrome que nosotros conocemos bastante bien, que es la muerte por entusiasmo. El productor que se entusiasma tanto que después pierde la noción de cuánto es saludable invertir, invierte más de lo que puede y termina ahogado y termina teniendo problemas, simplemente porque se cansó de no ver un peso o de estar apremiado, y todas son situaciones que se podrían haber evitado con un buen plan. Así que plan de la tierra, plan financiero y plan de pastoreo se informan entre sí. Después de un plan de la tierra, cada vez voy a tener un mejor plan de pastoreo. Y bueno, cuanto mejor es mi plan de pastoreo, más animales tengo, más produzco, mejor me va a ir en las finanzas. Así que está todo completamente relacionado. Yo creo que quedo hasta acá y vamos a las sesiones de preguntas. Bueno, antes que nada, felicitarlo. La verdad que lo vengo viendo por miles de videos, YouTube, qué sé yo. Para mí, espectacular lo que está transmitiendo. Es un honor estar acá ahora. Gracias. Ahí cuando hablabas del plan financiero, una consulta sería, el hecho del mejoramiento de la tierra donde uno está actuando, ese aumento de valor por un buen manejo, por una reconstrucción, ¿lo tenés en cuenta dentro del presupuesto? Que generalmente es algo a largo plazo, pero que es cierto. Generalmente es un número grande que motiva a de golpe hacer algunas inversiones para manejar mejor, que a lo mejor no se pagan en un año ni dos, pero bueno, si uno tiene la capacidad financiera como para hacerlo, creo que vale la pena. Mira, está muy bien la pregunta. En el plan financiero holístico, nosotros hacemos análisis de muy corto plazo y que son plata que entra, plata que sale, ¿no? Es decir, eso no impide que uno pueda hacer análisis más profundos, más, si se quiere, más completos. Pero no tengo ninguna duda que un campo que tenga un plan de la tierra implementado, que tenga un diseño de avanzada y que tenga más productividad, va a valer más. Eso todavía, esto es muy nuevo, y de los que están trabajando nadie quiere vender nada, pero es obvio que si, qué sé yo, un campo de repente tiene un par de represas donde junta un montón de litros de agua, y tiene forestaciones, caminos por todos lados, las casas muy buenas, el valor del campo digamos, aumenta de manera importantísima, del activo vale más. Incluso muchos de los campos que están trabajando hoy con nosotros están en programas de carbono, con lo cual van a tener, digamos, ingresos adicionales. O sea, por ejemplo, hoy una persona en Patagonia que tenga un campo típico de Patagonia, todo subdividido, con agua por todos lados, y con un programa de carbono, ese campo vale más del doble de lo que valía antes de empezar. Digamos, patrimonialmente hay un aumento muy grande, aunque en nuestro plan financiero no nos metemos con esos valores. ¿Alguna otra pregunta? Pueden escribirlas también, estamos ahí leyendo en el chat.
pero no hay problema, pueden hablar también, pero si tienen algún problema con audio, las estamos leyendo. Alfredo, ahí está. Va por otra. Voy a aprovechar. Conociendo vos, usted, no sé, como Argentina, ¿no? ¿Dónde ve mayor potencialidad para este tipo de manejo, para justamente tomar campos de menor valor y transformarlos en campos de mayor valor? Bueno, es una pregunta. Para empezar, todas las zonas tienen alguna potencialidad. O sea, no hay ninguna zona que no se pueda hacer nada. Ahora, yo diría que todo lo que es la región chaqueña, el noreste y diría la Pampa, el Caldenal, digamos, la parte oeste de la Pampa, tienen respuestas muy buenas, muy altas, y no están digamos, no están sobrevaluadas por la agricultura. Entonces, ahí hay un delta bastante grande entre lo que vale hoy la tierra y lo que puede valer cuando se apliquen todas estas prácticas, toda esta tecnología. O sea, creo que el delta es el más grande en esa zona, el Caldenal, el bosque, el Chaco seco, el Chaco húmedo, en la parte que no es agrícola, en los campos y malezales de Corrientes, que no son la parte que no son agrícolas. Creo que ese es el sudoeste bonaerense. Bien. ¿Alguien más? Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, sí, se escucha bien. Gracias, gracias. Ingeniero Pablo, pues muchas felicidades por toda su labor, todo su trabajo que ha Gracias. realizado. Pues me presento brevemente, soy mexicano, actualmente estoy en Canadá trabajando en una granja regenerativa, de hecho con alguien que usted conoce creo muy bien, con el señor Cory Van Groening. ¿Cómo se llama? Cory. Ah, Cory, sí, sí. Sí, sí, Muy trabajo aquí con él aquí en su granja. Me vine por 2 años aquí a Canadá, a aprender con él sobre ganadería regenerativa, pero Mira qué bien. pues la idea también es, después de este término de los 2 años, posiblemente regresar a México y aplicar todo lo aprendido aquí en la granja y también todo lo aprendido junto con ustedes. Y otra inquietud que tengo, pues es también esta idea de tratar de hacerme maestro de regeneración, de manera pues más organizada, más planeada y sobre todo ver qué cursos tienen ustedes para poder adquirir más conocimiento al respecto. Yo fui maestro por casi 13 años allá en México, en nivel medio superior, lo que viene siendo preparatoria, ahí en México. Pues actualmente vengo acá, a lo mejor dicen, está un poco desconectado. Si eras maestro en México, estás ahora acá trabajando en agricultura, nada desconectado. De hecho, yo soy de medio rural, ahí en México. De hecho, casi todo el tiempo estuve trabajando en mi área de maestro. Y pues de hecho todo el tiempo nunca había escuchado yo, por así decirlo, estos términos, el manejo holístico, ganadería regenerativa, no fue sino hasta que conseguí la oferta laboral acá en Canadá con el señor Cory. Y de hecho ahora que estoy aquí, que trabajo en su rancho, veo el manejo que tienen ellos del ganado, me surgió más el entusiasmo de ver cómo sí se puede regenerar el campo y cómo sí se puede transformar los campos en todo el mundo. De hecho, yo soy licenciado en filosofía por la Autónoma de Zacatecas y maestrante de educación media superior también allá en México. También. Y pues la educación me encanta, es algo que me encanta, pero ahora encuentro precisamente con ustedes en el manejo holístico también esta parte que incluso había familiares míos que me echaban un tanto, decimos en México, carrilla, o sea, se me hacían burla de, oye, eres filósofo y cómo vas a darles filosofía a las vacas.
pues creo que ahora ya di al clavo. El manejo holístico tiene una base filosófica muy fuerte, muy interesante, que de Claro que hecho sí. tiene un impacto bastante bueno. Yo pienso que la solución para muchos de los problemas que tenemos actualmente y a nivel global están aquí, están en el manejo holístico y de regeneración. Bueno, con eso quiero Muchísimas gracias. terminar. No, ha dado en el clavo en el sentido que la transición hacia una agricultura y una ganadería regenerativa es un desafío educativo. Tiene que ver con la forma en que las personas toman decisiones y qué es lo que saben de lo que están haciendo. Así que no hay ninguna contradicción. Y es una filosofía, claramente. Así que todo alineado, Marco. Nosotros tenemos un curso, una especialización en manejo holístico, que creo que te puede interesar. Y después, bueno, se aprende haciéndolo. Ya estás ahora en un campo, Ya pero estoy ahora. De hecho, sí, sí, me hay salté. mucho que tiene que ver con la práctica. Ujú, así es. Y pues un gusto Un coincidir y gusto. un gusto y honor estar frente a usted y a los No, compañeros del día de hoy. La verdad, yo muchísimas pienso gracias. que de aquí vamos a desprender muchísimo conocimiento para aplicarlo en México en un futuro. De hecho, me Qué interesó bien. por aquí que estaba el doctor, creo, Oscar Garza, mexicano. Sí, No sé de qué estado sea él. que Doctor me Oscar, cuente. que nos cuente de... Yo soy de Zacatecas, doctor Oscar. Doctor Oscar, ¿usted de dónde es? Tal? ¿Cómo están? Yo soy de Monterrey, Nuevo León, y tengo el rancho en Nuevo León y en Tamaulipas. Ah, mire, más al norte, ¿cómo no? Buenísimo, Ujú. buenísimo. Entonces estás en buen lugar. Si me Sí, permite, ingeniero, hacer un comentario. Dele, don Oscar. Bien, bien. Lo que pasa es que estoy respetuoso de la gente que está ahorita ahí. Mira, yo terminé el año pasado y hoy en día que estamos viendo la regeneración de los campos, pensamos nosotros que los campos este año tienen un 30% más de pasto. Pero no solamente es eso, sino que hacemos los muestreos de condición corporal de los animales y hemos visto también pues una tendencia muy positiva. Estamos cosechando bastante agua porque una de las cosas que se dice es que queremos que llegue el agua, pero luego no sabemos para dónde se va el agua. Y estamos cosechando bastante bien el agua. Acá en México hay un movimiento fuerte que se llama regeneración de ranchos, pero lo están haciendo a través de un sistema que se llama pastoreo de ultra alta densidad. Y la primera pregunta con la que empezó el ingeniero fue, cuando coincidimos que es un manejo holístico, es cuando tenemos un contexto y resulta que nosotros no tenemos, en nuestro contexto no está hacer cambios de ganado todos los días. Y yo altamente recomiendo, nosotros tenemos en uno de los ranchos 800 hectáreas. Sería imposible para nosotros hacer un movimiento por día y hay gente que hace 7 movimientos. Eso es muy respetable, pero esto nos ha dado una ganancia extraordinaria en cuanto al pastizal. Cosechamos bastante pasto este año y estamos haciendo nosotros el plan financiero, ingeniero, también. Hey, muy bien. Te da mucha tranquilidad. Digo, no, de repente no estás contemplando que se rompa el tractor o que se caiga un fierro y ahí se nos sale un poquito, pero te da mucha tranquilidad hacer el plan financiero. Por el otro lado, el plan de la tierra pues nos ha hecho que digamos en 10 años nuestro campo va a estar así. Y contestando la pregunta o el comentario, añadiendo al comentario de alguna de las personas que comentó antes, nosotros estamos alrededor pues de una región que tiene más de 50,000 hectáreas y el campo de nosotros es el que creemos, según la gente que vive alrededor, es el que tiene más valor, simple y sencillamente por la planeación que se ha hecho del pastoreo. Ya no digo del plan de la tierra ni el plan financiero. Ujú. Muchas gracias, Oscar. Entonces, al amigo Eh, ahí Luciana hizo una pregunta en el chat.
Lo voy a leer. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Bien. Dice, el manejo regenerativo se hace mucho más difícil en zonas áridas como las mesetas neuquinas, las zonas que lindan los valles irrigados, ¿no? Con ecosistemas tan frágiles, escasa humedad y queriendo incorporar presencia de animales. Bueno, sí, el nivel de dificultad, claramente es el más alto de todos. Nosotros empezamos a hacer manejo holístico en la Patagonia, así que, digamos, podemos hablar de eso y tenemos campos haciendo manejo holístico en Neuquén. Claro que es más difícil que en la región pampeana o en el Chaco, pero no significa que no se pueda, y en términos proporcionales la respuesta es parecida. Es decir, nosotros en 25 campos de Patagonia donde medimos la receptividad, o sea, la capacidad de carga, en promedio hemos duplicado la receptividad de los campos en 3-4 años. Y eso está medido. Y uno diría, bueno, en proporción, duplicar es lo mismo que pasa en Corrientes o en provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que, claro, estamos duplicando algo pequeño, pero las respuestas son muy buenas y vale la pena. Yo diría que en Patagonia hacer manejo holístico es mucho más urgente que en los lugares húmedos. Y si no lo hacemos pronto, nos vamos a terminar de convertir la Patagonia en un desierto. Así que creo que no hay mucha opción, digamos, no hay muchas opciones diferentes. O empezamos a manejar el pastoreo para dar descansos largos y aprovechar los eventos favorables, o terminamos del todo con los pastizales patagónicos y también con su actividad económica. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por la respuesta. Sí, estoy en conocimiento de parte de ese manejo en Patagonia, que tengo entendido es más hacia la zona cordillerana de por ahí donde estoy yo, o de donde a lo que hago referencia. Totalmente de acuerdo, con todo, obviamente, pero digo, lo que se ve es que es tan frágil el ecosistema que se vuelve urgente el manejo. Generar este manejo para los productores. A ver, lo que a mí me sucede, por ahí comparto esto, porque yo hice la especialización en agricultura regenerativa que terminó ahora. Y bueno, es un camino de ida todo esto, me parece. No regresamos más al punto en el que partimos. Lo que veo es que convivo con una situación de producción en el valle, sistemas bajo riego, sistemas que buscan nivelación a cero. Entonces digo, pucha, qué distorsión del ambiente. Entendamos que si no tenemos agua no podemos producir, no es una zona de secano, digamos, entonces necesitamos esos sistemas de riego, pero buscar, por un lado, es eso, ¿no? Ver cómo, de qué manera podemos llegar a producir sin distorsionar tanto el ambiente o respetándolo más. Y ahí me viene esto que mencionaba cuando inició la charla, que era tomar las tecnologías que nos sirven para esto, y en este caso es fundamental empezar a ver tecnologías de riego donde el agua sea mejor utilizada y el sistema de riego sea más eficiente y se distorsione mucho menos el ambiente. Se hacen, por ahí se presentan proyectos que bueno, usted se imaginará o sabrá, o digamos, habrá visto, digamos, se generan cortes de suelo o de perfil, genera una condición absolutamente irreal. Bueno, Sí. Y cuesta mucho también, en esas condiciones, generar suelo productivo. Lleva mucho tiempo también, no es que uno se encuentra con un corte o digamos, una superficie proveniente de corte donde se barrió el perfil superior y se genera algo productivo ahí. Tenés 2, 3, 5, 7 años para generar una condición de suelo adecuada para hacer un cultivo luego.
Y después está el otro, el contraste o lo seguido a esto. Cuando digo lo seguido a esto es que estamos zona de valle y de la ruta para el otro lado, meseta, en la que hoy hay animales y esos productores que no acceden al riego, lo que están buscando es aumentar la cantidad de la dotación animal. Pero claro, en un ecosistema frágil que no tiene alta receptividad, y entonces como técnico se nos plantea esto, ¿no? Decir, bueno, ¿de qué manera nosotros, yo no sé si es regenerar en ese caso, pero ¿por qué digo esto? Porque en realidad estaríamos como buscando la manera de aumentar esa receptividad a través de aumentar los recursos, que no son entiendo, lo original para ese sector, para esa zona. Así que bueno, es medio complejo, creo que está bueno cuando uno empieza a pensar todas estas cosas en estos términos, pero es un desafío, ¿no? Poder seguir adelante buscando, a través de estos caminos, buscando producción, ¿no? Pero bueno, Sí, es muy lindo. En la Patagonia hay lugares que tienen respuestas muy lentas al manejo, Claro. pero hay otros que responden muy rápido y que tienen aspecto de ser muy pobres. Toda la zona del monte funciona así, Sí. digamos, el monte austral, monte oriental. El monte degradado se ve devastado. Uno dice, acá no va a crecer nada, quedan solamente la jarilla y un par de arbustos más y anuales, se ve horrible. Y resulta que la respuesta que tiene al manejo es espectacular. Así que yo no daría por perdido ningún lugar, digamos, sin pelearla por lo menos un tiempo. Y por malo que se vean, no hay que comerse ese diagnóstico, digamos, de que porque está pelado hoy, va a ser pelado todo el tiempo. La verdad es que yo he tenido sorpresa en Río Negro y en Neuquén, pero sobre todo en Río Negro, en el monte, de las respuestas que han tenido esos lugares cercanos al río, en donde uno veía solo jarilla y greda blanca, y verlos ahora cubiertos de pasto es la verdad que muy, muy impresionante. Hay que darle con el equilibrio, ¿no? El equilibrio en la carga y en... Sí, pero básicamente la planificación del pastoreo y el impacto animal, o sea, la influencia de los animales tiene que estar dosificada al ritmo que esos pastizales aguantan. Entonces, con animales todo el tiempo es imposible que eso mejore, y con una rotación demasiado rápida tampoco. Así que hay que ir muy lento y hay que tener episodios de pastoreo no muy intensos y poco frecuentes. Y ahí la naturaleza en general colabora bastante. Buenísimo. Gracias, Pablo. ¿Puedo hacer una pregunta, gente? Buenas tardes. Yo llegué medio tarde. Sí. Yo vine especialmente para preguntar eso, porque tenía clase de la especialización, pero venía a preguntar a Pablo eso. Ustedes saben que comparto porque me descolocó, digamos. Y yo, la discusión que yo tuve, la vi pasar también en un grupo, la misma, y por eso quisiera preguntar. La cuestión es que tengo un conocido que tiene mucha experiencia en PRB, como que muchos años asesorando productores y conoce bien el sistema, digamos. Y también estoy en un grupo de productores amigos del PRB, digamos, donde discuten, hablan sobre las técnicas y demás. Bueno, cuando le conté a este conocido mío, que estaba estudiando manejo holístico, una de las inquietudes que él tenía, por decírselo así, no creo que conozca a fondo, digamos, pero tenía esa inquietud de que la propuesta, por supuesto, es hacer la cantidad de potreros cuanto más mejor. Es decir, el tiempo de ocupación, cuanto menor sea mejor, un día Sí. de ocupación sería lo ideal. Pero se dijo que se empieza de donde se está, digamos, se parte de un principio y vos haces lo que puedes hacer y eso ya es un beneficio. Entonces, se preconiza más el tiempo de recuperación que el tiempo de pastoreo, tiempo de ocupación. Es decir, Sí. hacemos 8 piquetes, por ejemplo, y por más que tengamos un tiempo de ocupación de 15 días, al dar el tiempo de recuperación que necesita, estamos haciendo un bien. Bueno, este señor conocido mío y también en el grupo de PRB, otro productor y conocedor de PRB, digamos, están en contra de eso. Dicen, si vos no haces
la cantidad de potrero necesaria para tener ocupación de 1 o 2 días, el daño que haces es mayor que haciendo pastoreo continuo. Y eso como que lo reiteraron y lo dijeron con una seguridad que como que a mí me Wow. descolocó porque yo tengo poca experiencia en Sí. campo, digamos, y vengo estudiando, ¿viste? Pero quisiera preguntar porque me quedó ahí y también tiene sentido, digamos, es decir, pasás 20 días en un potrero con mucho más, con los animales mucho más concentrados, es decir, teniendo en cuenta que la planta empieza a rebrotar a los 2 o 3 días, puede ser que sea un sobrepastoreo, pero no sé, me quedó Primero, la si espina. tenés, sí, depende de cuál sea el tiempo de recuperación que apliques. Por ejemplo, si vos tenés 8 potreros y tenés un tiempo de recuperación en primavera de 50 días, vos te vas a quedar 7 días en cada potrero, no 20 días. O sea, vas a estar un tiempo razonable en cada potrero. Eso que te dicen de que es más daño que haber hecho pastoreo continuo, eso no tiene ningún asidero. Nosotros ya tenemos una casuística gigante, digamos, tenemos registrados, no sé, más de 100 casos en donde contra el pastoreo continuo siempre es mejor. Cualquier cosa que vos hagas suspendiendo el pastoreo continuo es mejor que continuo. Así que esa afirmación que te hicieron es falsa, digamos. Nosotros tenemos abundante información en contra de eso. Ahora, que alguien que se agarra a las leyes de Boissin como si fueran leyes en lugar de criterios, creo que cometen un error. Es decir, yo no digo que esté mal, si vos podés tener 60 potreros, seguro que tu manejo va a ser un violín, siempre y cuando no des la vuelta muy rápido. Pero creo que digamos, se extralimitan al decirte que es malo, o sea, no conocen de lo que están hablando. Nosotros hemos tenido respuestas con muy pocos potreros. El trabajo que se publicó sobre carbono en Corrientes arrancó con 6 potreros, y ahí sí estábamos como casi 15 días en cada potrero durante el verano y 15, 20 días y no pasó nada, digamos. Al contrario, el campo lo único que hizo fue mejorar y el INTA demostró que secuestraba carbono, así que creo que tan mal no nos fue. Así que no, creo que no deberías preocuparte mucho. Nosotros, el manejo holístico tomó muchas ideas de Boissin y somos como, si vos querés, con los PRB, somos primos, digamos, trabajamos sobre las ideas del don André Boissin y no deberíamos entrar en competencias deportivas con la gente del PRB. Un PRB bien hecho es una cosa muy buena. Ahora, lo que no creo que valga la pena ni discutir es que sea la única opción, digamos, sobre todo cuando aumentas la escala, cuando te vas a campos grandes ya es muy difícil hablar de esa cantidad de potreros y, bueno, en ambientes áridos tampoco va a funcionar, no vas a poder hacer eso. Nosotros el manejo holístico lo hacemos en cualquier lado, digamos, en la Patagonia, en México, en cualquier lugar podemos hacer manejo holístico. PRB, bueno, llegás a la Patagonia, se te terminó el PRB, digamos, no, solo en un mallín, en un área húmeda podrías hacer algo, pero no le mueve en nada la aguja al campo completo que haya un PRB en el mallín. Con lo cual, yo diría, no te preocupes mucho por esa afirmación, no tiene sustento. Y tenemos cosas para aprender de la gente que hace PRB y también tenemos para mejorar en algunas cosas. Así que tranquilo, ¿no? Ahí está, muchas gracias, Pablo. No, eso, mi intuición era esa, pero quería preguntar igual para sacar la duda. Yo creo que son cosas que se complementan y por ahí puede ser también que hayan ciertos celos profesionales, cosas, qué sé yo. Muchas cosas influyen, ¿viste? Sí, es totalmente posible fusionar las dos escuelas. De hecho, tenemos varios productores que han hecho el curso y que hacen PRB y hacen las dos cosas. Y hacer el curso, el manejo holístico, les sirvió para mejorar el resultado de su PRB. Así Claro. que no estamos hablando de cosas que se oponen entre sí, sino que son cosas, digamos, que tienen cierta similitud y que aplican a distintas situaciones. Si yo tuviera
un campo pequeño, digamos, o mediano, y trabajo yo y estoy yo todo el día en el campo, capaz que iría a parar derecho a un esquema muy parecido a un PRB. Porque estoy yo, cambio todos los días, en 10 minutos los cambié de potrero, y digamos, ponele 100 hectáreas o 300 hectáreas, muy manejable. Ahora con un campo de 5.000 hectáreas ya se entró a complicar, ¿no? Y ni te digo nada de las 20.000 hectáreas de Patagonia. Entonces, creo que hay que ser flexibles y hay que entender el concepto. El concepto más importante que Boissin planteó fue entender qué era el sobrepastoreo. Y esas ideas las rescatamos y las tratamos de llevar adelante. Obviamente, entre quedarse demasiado tiempo o volver demasiado pronto, lo peor es volver demasiado pronto. Y eso está clarísimo. Digamos, es al revés de lo que te dijeron. Está, yo creo que ahí es una cuestión de, por ahí eso de atarse a una ley como una ley, no. Dicen ahí, no, porque el de Piñero Machado decía la miseria de los 4 años, porque eso a largo plazo va a ser dañino. Bueno, pero uno arranca de donde está y por supuesto va a ir hacia lo mayor apoderamiento y estoy más tranquilo ahora con esa respuesta. Así que gracias. Bueno, gracias a vos. Me vuelvo a otro curso. Chao, chao, gente. Eso nomás. Chao. Chao. Que sigan bien. Hasta luego. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Una pregunta rápida. Para conocer la fisiología de las diferentes especies forrajeras de una determinada zona y cuáles son sus mejores tiempos para acelerar la acumulación de materia seca, ¿dónde se puede ir a buscar esa información? Mirá, no sé si tengo una respuesta para esa pregunta. Hay infinidad de papers publicados sobre manejo de pasturas, pero yo no he visto que el tema del tiempo de recuperación se haya analizado con toda su dimensión. Entonces, hoy nosotros vemos que en la universidad y que en los papers, los criterios que se proponen para decidir el manejo de pasturas, al menos no estamos totalmente de acuerdo. Digamos, nosotros estamos viendo que lo que se está proponiendo está enfocado en optimizar la eficiencia de cosecha y en optimizar la performance individual. Y nosotros estamos pensando el ecosistema desde otro lado. Digamos, estamos pensando en eficientizar la captación de energía solar y la producción por hectárea. Y estamos pensando en las raíces y estamos pensando en la biota del suelo. Entonces, los criterios que hoy que se dan por buenos y que vas a encontrar en los papers, realmente están para nosotros muy lejos de cubrir las necesidades del ecosistema como un todo. Por eso es que alguna gente que se dedica a manejo de pasturas, cuando ve los campos, el aspecto de los campos que nosotros manejamos, se agarran la cabeza, digamos, porque estamos haciendo algo que va a contramano de lo que se está recomendando hoy en la academia. Sí, yo veo exactamente lo mismo, y ya a la hora de haber tenido la experiencia de pasturas donde antes te decían tenés que volver una pastura consociada con alfalfa a los 30 días, me doy cuenta que dejándola más, evidentemente la curva Marcelo, la llave de la tarjeta negra. Perdón, Fernando, ¿podés silenciar tu micrófono? Fernando. ¿Puedes hacerlo vos? Sí. Directamente. No, no estoy pudiendo yo. No, yo sí creo que lo muteé. Y vos, Pablo, Bueno. quedaste ahí. Gracias. Bueno, nada, pero están trabajando en eso para ver si se puede llegar a hacer algo acá, con alguna guía de que uno pueda mismo empezar a... No, es que uno, el tiempo, sí, el tiempo de recuperación es la variable clave, como dije, del plan abierto, y hay que ver qué pasó, digamos, cada vez que uno
toma una decisión de manejo, tiene que estar aprendiendo a ver si le estuvo bien o mal. Si vos planificaste con un determinado tiempo, supongamos que dijimos, bueno, vamos a dar la vuelta de primavera en 50 días. Y vos empezás a ir a recorrer y ves al potrero que vas a entrar. Y bueno, si el potrero que vas a entrar está como tiene que estar, digamos, con ya un desarrollo importante, no sé, 95% de intercepción de luz, digamos, una cosa que vos ves que hubo un gran pulso de carbono, bueno, chequeado. Si vos llegás y todavía no está listo, está medio a mitad de camino, o sea, no hace falta ser un experto en pastura para darse cuenta de eso. Y si vos llegás y está repasado, bueno, 50 días era muy largo, ¿no? Es decir, lo vas corrigiendo. Nosotros hoy tenemos algunos tiempos de recuperación que los hemos testeado bastante en el terreno y que estamos casi seguros que funcionan bien. Pero depende también del tipo de producción, porque, por ejemplo, no podemos usar los mismos tiempos de recuperación para un rodeo de cría que para un tambo. Entonces, lo que funciona bien con la vaca de cría no funciona con el tambo. Entonces, el tipo de producción también define cuánto podés jugarte. O sea, regenerar con un tambo es bastante más difícil que regenerar con vaca de cría. Con vaca de cría nosotros usamos estos tiempos extra largos, que son un espanto para la mayoría, y resulta que no estamos bajando el 90 y pico % de preñez y con la vaca gorda todo el año. Así que todo el verso de la calidad y que qué sé yo, realmente no hemos encontrado ninguna razón para reducir o acelerar la vuelta. Y sí, lo que estamos encontrando es que estamos llegando al invierno con un montón de pasto, que es el producto de ir lento en el verano, y con ese pasto pasamos el invierno sin dar de comer y bajamos costos, y la verdad que hay una serie de consecuencias que creo que me arriesgo a decir que hoy, como se están manejando las pasturas, es un buen ejemplo de pensamiento lineal. Bueno, muy bien. Espero que hayan disfrutado este curso de introducción, que les haya generado buenas preguntas y buenas curiosidades. Digamos, me gustaría para cerrar que cuenten un poco cómo les ha resultado el curso, qué se llevan o qué cosa les pareció bien, qué cosa querrían que se mejore. Bueno, yo no sé si este Zoom es parte de otros cursos que ya avanzaron más o si yo estoy totalmente desubicado en mi, en mi curso, pero es como que este sería mi primer contacto, digamos, y por ahora lo único que hice fue leer, y bueno, lo estoy llevando a cabo porque lo estoy haciendo la ganadería regenerativa en el campo con Perenia de acá de Santa Fe, pero creo que debe haber gente que está más adelantada para evaluarlo, ¿no? Por ahora me encanta todo lo que veo. Yo les quiero decir que a nosotros nos causa mucho placer y mucha satisfacción ver que otras personas, que nuevas personas se interesan por estos temas. Estamos en un proceso de muchísima necesidad de cambiar la forma en que producimos alimentos y fibras. Estamos contra reloj. Tomémonos esto en serio. Hay que cambiar la forma en que estamos produciendo alimentos. Y esta es una opción, la mejor que hemos encontrado hasta el momento. Y cada persona que se interesa de conocerla, de preguntar, de investigarla, nos llena de expectativas, porque vamos a necesitar la contribución de todos para que este cambio suceda. Está sucediendo bastante rápido ahora, como entrando en una exponencial, por suerte, mucha gente interesada, mucha gente preguntando, mucha gente haciendo los cursos y practicando en su campo. Y bueno, tenemos que ir por más y tratar de aprender rápido todo esto y hacer realmente un cambio muy profundo y contagiar rápidamente a los vecinos, a los otros productores, para que al menos tengamos una oportunidad de llegar a tiempo y de, cuando sea el momento más crítico de la crisis del cambio climático, estemos posicionados en un lugar, digamos, bueno y no estemos en peor lugar. Es decir,
la ganadería regenerativa nos deja posicionados como parte de la solución al problema del cambio climático. La ganadería convencional va a estar en serio juicio, digamos, en serio riesgo de ser regulada y hasta prohibida en 10 años. Así que creo que tomar nota de esto y moverse rápido y anticiparse a lo que va a venir y estar listos para proveer productos regenerativos y para proveer mejores empleos en el campo y para dar espacio a los jóvenes que puedan volver al campo y proveer servicios ambientales de altísimo valor, creo que es una tarea muy noble y creo que todos encontramos motivación y propósito y digamos, creo que cuando uno se levanta a la mañana y entiende que lo que está haciendo es importante y es una gran contribución, siente una sensación de paz y de satisfacción muy grande. Así que bueno, espero que esto se les contagie.